Bueno, muy bien. Los últimos datos en relación con agricultura en Colombia indican que estamos creciendo al 8% en agricultura. Y nos preguntamos entonces qué tanto estamos aportando desde el Departamento del Atlántico para la conformación de ese número o de un número superior. Por eso hemos invitado en el día de hoy al profesor de la Universidad del Atlántico, Iván León. Él es doctor en Oceanografía y Geología de Costas. Muy buenos días, mi estimado Iván. ¿Cómo marchan las cosas? ¿Cómo recibe usted esa noticia del 8% de crecimiento de Colombia en agricultura? También crecimos en turismo, pero bueno, hoy vamos a hablar de agricultura. Pues estoy muy bien, amigo Pablo. Eh, Recibo la noticia. Gracias en primer lugar por invitarme a este espacio y a tu audiencia. Eh, Recibo esta noticia con beneplácito porque indica que en algunos sectores de la economía, de nuestras actividades económicas, pues nos está yendo bien dentro del contexto mundial y eso es una buena noticia. Claro que sí. Bueno, en el departamento del Atlántico tenemos agua en cantidad. Esto es un verdadero paraíso. Pero ¿qué tanto nos sirve el agua que tenemos en ríos, en el canal del Dique, en la ciénaga de Mallorquín, en el embalse del Guájaro, en el embalse, en la ciénaga del Totumo, en el Uruaco, en fin? ¿Qué tanto nos sirve esa agua para la agricultura? Esa es una buena pregunta porque me invita a precisar algunas cosas. El Departamento del Atlántico ha sido clasificado desde el punto de vista hídrico con tres cuencas. Ahí las mencionaste algunas. La cuenca del Caribe, la del río Magdalena y la del Canal del Dique. En la cuenca del Mar Caribe, pues la Ciénaga de Mallorquín es un agua estuarina, con lo cual esa agua no serviría para estos propósitos, porque es un agua que tiene un alto contenido de sal y no serviría. Pero en la cuenca del Canal del Dique y del río Magdalena es agua dulce. Y algunas porciones del agua Guaro es agua salada, pero otras no. Y ahí pues hay abundante agua. El departamento del Atlántico, Pablo, en el fondo es una isla. Sí, si tú miras, el río Magdalena la cubre en toda su costado oriental completamente. El mar Caribe igualmente. Y el Canal del Dique casi todo. Es decir, el acceso al departamento del Atlántico prácticamente a través por puentes, porque podríamos considerarlo como una isla grande dentro de ese contexto, si bien el departamento es pequeño. Eh, Hay dos cosas que hay que precisar en este aspecto, en lo que tiene que ver con el departamento del Atlántico. Cuando hablamos de agricultura, no es solamente del agua, tenemos abundante agua, pero los suelos del departamento del Atlántico son pobres, son suelos que se caracterizan en su gran mayoría por arcillas eh, calcáreas. Y estas arcillas, es muy arcilloso, estas arcillas tienen una particularidad y es que eh, absorben agua, humedad y se expanden y no son aptas para la agricultura. ¿Esto qué significa? Digamos, para la agricultura en el sentido que estamos hablando, es decir, Claro. desde una perspectiva agroindustrial, no de pan coger, no de sembrar unas maticas para recoger, en sentido agroindustrial. Entonces, habría que resolver a través de procesos de remediación de suelos esta situación para poder mirarlo a esa escala, porque en general los suelos del Departamento del Atlántico son muy pobres, por esa razón. Para ponerte un ejemplo, el caso de Campo Alegre, por ejemplo. Aquí en Barranquilla, concretamente, son arcillas, son zonas de arcillosas, le llaman eh, arcillas salinas, porque ellas absorben agua húmeda y se comportan como un fluido, como un líquido. Por eso
se, se, se precipita todo ese material y no son aptas para la construcción y tampoco para el cultivo. Eso por un lado. Y por otro lado, el agua del departamento del Atlántico, estos ecosistemas que tú acabas de mencionar, eh, han sido utilizados como reservorio de las aguas domésticas e industriales. Eso ocurre en Soledad, eso ocurre en Malambo, digamos que son las zonas más industrializadas. Ahora mismo el agua, el embalse de Guadalajara está siendo utilizado para actividad piscícola y eso también trae sus ventajas y sus desventajas. Con lo cual, el panorama en ese aspecto, el Departamento Atlántico, pese a tener abundante agua, requiere de una adecuación importante que no deja de ser costosa. Caramba. Bueno, ¿qué porcentaje de nuestra tierra, de nuestra área, tiene esas dificultades? Por ejemplo, si tú coges un carro desde Barranquilla por toda la carretera oriental, por ejemplo, tú te das cuenta cómo es el terreno. Es decir, la vocación de todo ese costado oriental es semiárido, es semiárido. Y eh, el dato como porcentaje no lo tengo, pero te doy esa zona geográfica de punta a punta, se comporta así. En la zona donde más llueve en el departamento del Atlántico y que podría tener un mejor comportamiento con fines agroindustriales, agrícolas, sería la parte central, un poco, estamos hablando de Polo Nuevo, Baranoa, y algo de Sabana Larga. ¿Sí? Si tú miras, ¿Repelón? dime, ¿Repelón? Repelón es semiárido. Allí recuerda pero eso no significa que no se pueda hacer. Es decir, determinar la vocación del suelo es importante. Recuerda que Repelón se cultivó algodón en una época Y el tomate, tuvimos una bonanza de tomate extraordinaria. extraordinaria. Es No decir, nos venció el clima ni la tierra, sino nos correcto, venció la competencia de la salsa de tomate que venía de Chile. es correcto. Es decir, ya cuestiones de Entonces, tipo sí hay áreas en donde, destino bueno, no se podrá político. cultivar todo, pero sí se cultivará determinadas cosas. Tomate, por ejemplo, ahí. Ok, correcto, ahí es donde quería llegar. Es decir, de pronto habría que, te di el marco general, claro, eso Claro, no significa que podamos instalarlo en un pesimismo, porque la tierra tiene su vocación. claro. Entonces, ya estoy seguro que un ingeniero agrícola, te puede ya precisar, ¿verdad? Este tema, ¿verdad? ¿Cuál sería el uso, atendiendo a estas características que te he dicho, el uso que podríamos darle a los suelos del Departamento del Atlántico? Eso está claro. Pero hay otro aspecto muy importante que no se puede soslayar, y voy a ser reiterativo en eso, y es la calidad del agua con que piensas utilizar. Y allí no estamos tan bien. O sea, allí hay que ajustar bastante. Ahí hay que establecer unos controles bastante fuertes, rigurosos, para mejorar esa calidad del agua. ¿De acuerdo? Y esa agua, ¿qué problemas tiene en estos momentos? No es- Ahora mismo esa agua tiene una DBO alta, una DBO alta porque hay contaminación de materia orgánica de origen industrial y de origen doméstico. Y la contaminación orgánica en el agua te genera dos tipos de contaminación adicional, que son la contaminación microbiológica y la contaminación por metales pesados. Entonces, ese es un problema. Aparte ya de el efecto en la calidad del agua y en la biota que allí se encuentra establecida. Pero estamos hablando de cara a la calidad del agua, obviamente que de hecho se usa, pero si tú miras el agua que usamos en Barranquilla para consumo humano, que es buena, pero el tratamiento de esa agua es costosa.
Por eso el- el- el agua en el departamento del Atlántico es cara, porque potabilizarla es costosa. Eh, no es igual potabilizar el agua del río Magdalena a la altura de Barranquilla que potabilizarla en otros tramos del río en donde no viene con esa alta carga sedimentaria y de contaminantes que hay que eliminarlo en la potabilización. Entonces, digamos que serían los dos grandes enemigos que tienen las aguas nuestras, que tienen eh, altas concentraciones de algunos metales. Bueno, y en comparación con el canal del dique, por ejemplo. Y el canal del dique, digamos, tiene unas ventajas mayores que el río Magdalena. El río Magdalena es crítico fundamentalmente desde Malambo. Podrás conocer que ahí están eh, Malambo, Soledad y Barranquilla. Prácticamente ahí vive el 70% de la población del departamento del Atlántico. Más la contaminación que nos viene del interior del país. Más lo que viene, pues, la contaminación del interior del país es un poco mito, porque es que la depresión momposina, ubiquémonos más abajo, la depresión momposina actúa como un filtro. Afortunadamente existe la depresión momposina, toda esa zona, y allí se queda buena parte de esa contaminación que hablamos del interior del país. ¿Estamos? Entonces, pero concretamente en Soledad viven más de 600.000 personas, Pablo. En Barranquilla viven 1.300.000. Es sumando, ya nos acercamos a los 2 millones. Y entre Malambo, Galapa y Puerto Colombia, pues nos acercamos a 2 millones, 2 millones 100. Es decir, que de los 2 millones y medio que tiene el departamento del Atlántico, el 82% de la población vive en Barranquilla y su área metropolitana. O sea, el departamento del Atlántico, al igual que Colombia, tiene una distribución poblacional eh, pues bastante irregular, muy concentrada. ¿De acuerdo? O sea, en Colombia el 70% de la población vive en la cuenca del río Magdalena, Cauca, y lo que pertenece acá al Caribe de esa cuenca. O sea, pero más de la mitad de Colombia está despoblada. Pues así mismo podríamos considerar el departamento del Atlántico. O sea, uno cree que no todo está concentrado en Barranquilla y su área metropolitana, y eso en términos porcentuales más del 82%. ¿Eso qué significa? Que la presión antrópica que se hace es muy alta y la depuración de nuestras aguas domésticas, nuestras aguas industriales, no es la mejor, es insuficiente. En Barranquilla hay plantas de tratamiento de aguas residuales, en Barranquilla, sí, pero las aguas residuales necesitan 4 etapas para que pueda salir apta para, para depositarla en los ecosistemas naturales. Pero en Barranquilla solo se hace una y en el mejor de los casos dos. Necesitamos cuatro. Entonces, 4 tratamientos se llaman tratamiento primario, tratamiento secundario, tratamiento terciario y tratamiento cuaternario. En Barranquilla, ninguna hace el terciario o el cuaternario, ninguna. Entonces, por eso cuando decía de los esfuerzos que habría que hacer para mejorar la calidad del agua es fundamental, no solamente de cara a, Pablo, a utilizarla en la agricultura, sino de cara al turismo mismamente. Pues si tú miras eh, el panorama que hay en los ecosistemas, a mi juicio, esto es una opinión, ya es una opinión, la proyección que yo hago en la cuenca del litoral del Caribe, Mallorquín desaparecerá, así como desapareció Balboa, y ya prácticamente desapareció la ciénaga de los manatíes. ¿Ves? Entonces, eh, la ciénaga de Balboa no existe. Y si tú miras hace 30 años y tú ibas al muelle y había una ciénaga ahí debajo no sé, una laguna costera que se llamaba la ciénaga de Balboa. Hoy no existe, ahí hay mar. La ciénaga de los manatíes, que la mayoría de la gente no la conoce, en Sabanilla, está cubierta por una serie de
predios privados que no tienes acceso a ella. Yo hice un trabajo allí hace algunos años y lo he visto por satelital y prácticamente ya está seca. Hoy está bastante deteriorada. Entonces, eso mismo pasa con las ciénagas que tenemos nosotros en Malambo. Entonces, nosotros tenemos, para los fines que tú dices, o que se plantea, tenemos el escenario sería Laguna del Uruaco, más pequeña, ¿verdad? Mucho más pequeña, la laguna de, está en el embalse del Guájaro, que es más grande, tiene pues 16.000 hectáreas, algo así, es grande, pero se está utilizando con fines acuícolas. Ahí se está cultivando eh, Todo peces, ¿no? peces que antes hacían huila, la tilapia, y se dieron los permisos, pero eso también va a terminar colapsando como colapsó allá en Huila, porque se hace de una manera descontrolada. Pero, digamos, ese es el panorama, y esto no quiere decir que, eh, los estudios están hechos, la caracterización de las aguas y el suelo están hechos. Ahí es que definir el uso de las aguas y el uso del suelo en función de los cultivos más propicios para nuestras características. Y es posible. Ahí soy optimista, pero optimista en ese sentido. Pues se requiere hacer el esfuerzo y, no, y la tecnología también existe, Pablo. Si la Bueno, tecnología. y el lago del Cisne, El lago del Cisne es un lago por definición que mm, dejó de ser un ecosistema natural, Pablo, prácticamente. El lago del Cisne se provee de las aguas lluvias, obviamente, pero fundamentalmente del arroyo León. Pero el arroyo León no vierte directamente hoy al lago del Cisne como lo hacía antes. Recuerda que en el lago León hicieron una obra civil y lo profundizaron. exacto. El arroyo León eh, está profundamente contaminado. Es más, el agua que circula allí no es agua lluvia, son aguas residuales. Entonces Es el bombean agua de las alcantarillas de Barranquilla de Barranquilla e industriales, y las a su industriales. por las industrias que estén por ahí. Todo el suroccidente, que es donde vive la mayor parte de los barranquilleros, por ejemplo. La estación del pueblito fue hecha, la edad del pueblito fue hecha para 250, 300.000 personas, más o menos, y eso ya sobrepasó su capacidad de carga. Entonces, ¿qué pasa? Es una, es una petar que no tiene la capacidad para la población que ella recibe en cuanto a aguas residuales. Y vierte directamente al Arroyo León. Y el Arroyo León, ¿dónde vertía directamente? A la Ciénaga de Mallorquín. Directamente, pero hoy en día, hoy, 27 de febrero, vierte al Mar Caribe, pero ahí mismito al lado de la Ciénaga. Entonces, es lo que te digo. Y nuestros ecosistemas, esto que acabas de mencionar, Pablo, el agua del Cisne, la misma Ciénaga de Mallorquín, son muy vulnerables al cambio climático. Nosotros no resistimos un, un niño prolongado, que vendrá más. En el año 1991 se secó la ciénaga de Mallorquín. En el 2010 se secó el lago del Cisne. Entonces, el lago del Cisne lo están abasteciendo de agua del arroyo León, que no es la más ideal. Y, Fíjate que y en cuanto a nuestras playas, en nuestros mares acá del Atlántico, ¿podemos bañarnos, eh? ese es un tema no quiero ser tremendista ni, eh, ni ser, yo voy a lo que yo sé, a lo que yo conozco, es decir, eh, yo pecaría si te digo, no se puede bañar allí la gente porque le va a dar esto y esto, y no soy médico, pero eh, el sedimento que tú encuentras en nuestras playas es un sedimento
grisáceos y negros. Si tú miras, si has ido a las playas nuestras, son sedimentos fangosos, arenosos, es decir, es arena mezclada con fango, con un alto contenido de materia orgánica. Este es el problema. Entonces, una cosa es que la gente se bañe, pues y otra cosa, me preguntas a mí, yo no me baño. De hecho, el lago El Cisne, que lo recuperaron desde el punto de vista que tú ves que tiene agua, pero pues, si tú eres barranquillero, Pablo, Sí, claro que sí. vale, Nacido, nacido en el Hospital de Barranquilla, bautizado en la iglesia de San Roque hombre, ya, ¿qué y más? viviendo desde niño en el centro, a la vuelta de la vieja gobernación. Ay, ¿qué más? Ya, ¿qué más? De costo no me dijiste barrio abajo, ya. En Es el centro, ahí cerca, en la cerca, 36, tú sabes correcto. que la vieja gobernación queda en San Blas, en Un, 35. un Entonces, indicador, a una Pablo. cuadra vivía yo ya recién nacido. Ok, Y después Pablo, en San Roque. ok, te preguntaba eso, pues para darle un matiz al tema. Ya debes saber que en el lago del Cine se practicaban deportes náuticos. Claro, claro que sí. Hace poco, ¿eh? No, no es historia patria. Sí, sí, sí. Hace poco. ¿Y por qué ahora no? Así es. Yo dejo eso allí en interrogante, ¿no? Ah, bueno, volvamos a las tierras. Ujú. Se podía cultivar y hubo pues una época dorada de la siembra del tomate, ¿no? Y hubo mucho dinero, bueno, como en la vieja California, allá de los Estados Unidos, que en la fiebre del oro, el tomate producía mucho dinero. Había gente con el bolsillo lleno permanentemente, aunque muchos, bueno, se lo disfrutaron, lo gozaron, pero no invirtieron. Y nos llegó la competencia de la salsa de tomate de Chile. Pero debe haber otras zonas del Atlántico en donde se puedan cultivar otras cosas, así como en Repelón se cultivaba el tomate, en otras zonas del departamento se puedan cultivar otras cosas, mientras hacemos el trabajo ese dispendioso, costoso de recuperar nuestras tierras y nuestras aguas. Nuestro suelo. Y te lo mencioné, es decir, hay la parte central del departamento del Atlántico es la ideal, para otros fines dentro del sector agrícola. Porque tienes garantizado, es el lugar donde más llueve, por ejemplo. O sea, si nosotros miramos la, la distribución temporal de las precipitaciones de las últimas décadas en el departamento del Atlántico, te das cuenta que la mayor precipitación, y eso es muy importante, Colombia se caracteriza por eso, por tener una alta precipitación, y por eso somos somos un país, Pablo, de agua. O sea, la mitad del territorio colombiano es agua. La mitad del territorio. Cuando digo territorio, me estoy refiriendo no solamente a la parte continental, que ya estamos llenos de ríos y de lagunas y ciénagas, sino estamos viendo al mar territorial. O sea, nuestro mar territorial representa el 46% de nuestro territorio. Es decir, Colombia es mitad agua y mitad tierra. Entonces, en el departamento del Atlántico, concretamente, que es lo que nos interesa ahora mismo, sí hay un potencial, especialmente en el suelo, en la zona que se encuentra en la parte central del departamento. Y te decía, ahí se ubica una Baranoa, Polo Nuevo, una pequeña porción de Galapa y Sabana Larga, que no es poca, es bastante. Entonces, allí podría haber un potencial enorme para posibles usos. Pero ya actualmente, Pablo, el tema agrícola ya no está dependiendo tanto de la tierra, ¿me entiendes? Sí. Ajá. Ahora se están haciendo esfuerzos y hay colombianos preparados en esos temas, pero desafortunadamente en el exterior. Y cuando te digo eso es porque han sido estudiantes míos. O sea, hay estudiantes, ex estudiantes, hoy en día doctores en esta área que están haciendo mejoramiento genético, trabajando para grandes multinacionales. No te digo el nombre, te lo diré cuando nos veamos. Colombianos, barranquilleros, que obviamente esa gente para venirse aquí tiene que venirse ya con un plan que se escapa incluso a lo local, tiene que Claro, ser un propósito nacional. Entonces, ya no se depende de la lluvia,
Ya no se depende del suelo, ahora se depende de la biología molecular. Porque si yo requiero una planta que resista, por ejemplo, sequías prolongadas, ya hay un conocimiento sobre cómo se hacen esos mejoramientos genéticos para que esa planta o ese tipo de cultivo resista eh, esas sequías prolongadas o esa humedad excesiva, por ponerte en otro extremo, o que pueda O crecer recharse ciertos virus, ciertas bacterias que podrían también y perjudicarla. resistente a ciertos parásitos, ciertas Parásitos. bacterias, ciertos virus, o resistir a suelos arcillosos como los nuestros, que se puedan Aunque a secar. veces, por ejemplo, los chinos recurren a lo ancestral. Están sembrando en el desierto gracias a que llevan conejos y los conejos, pues con la deposición y las semillas que dejan en esa deposición van creando el suelo apto y están haciendo enormes cultivos gracias a los conejos Claro, porque en el desierto. ellos, con eso tú vas creando capa vegetal, o sea, vas propiciando las condiciones de fertilización, ¿de acuerdo? Y entonces las secreciones y excreciones del conejo debe tener un alto contenido de compuestos de nitrógeno, que son los que interesan para fertilizar el suelo. Entonces, esa es una opción, esa es una opción, el mejoramiento o como llaman remediación de suelo con fines agrícolas, pero la otra opción también está, no hacer el mejoramiento de suelos, perdón, la remediación del suelo, sino que a ese suelo que ya está allí, tú vas a manipular la planta para que resista eh, las contingencias ambientales. Bueno, y se está trabajando en ese sentido, en recuperación de aguas y de suelos en el Atlántico, y en qué proporción, con qué volumen de recursos. Se hacen esfuerzos, Pablo, yo creo que se hacen esfuerzos para no ser tan pesimista, pero no es lo que se requiere. Me remito a los hechos. Las ciénagas que están en el borde oriental, en la carretera oriental, la parte oriental del departamento del Atlántico, tienen dos grandes problemas. Uno, la contaminación química y microbiológica, y dos, que son conflictos en el fondo. Y dos, como son ecosistemas someros, hay un conflicto ya, eh, no sé cómo se llama eso técnicamente, pero los dueños de finca van extendiendo su territorio, secan, descubren ya la tierra y donde esté la tierra descubierta ya la pueden cercar, va disminuyendo el espejo de agua. Son cosas que definen unos conflictos que hay que atender, Pablo. Y por eso queda circunscrito a una, a una actividad agrícola de pancoger. No necesariamente, tú lo acabas de decir, los chinos tienen una, una proyección artesanal en algunos sectores de su territorio, pero a escala grande. No es de pancoger. ¿Qué es pancoger? Pancoger es el campesino Lo menudo, que ¿no? pesca o que siembra pues para su comida y el excedente lo vende. Yo creo que de eso no es que estemos hablando. Claro. De eso no es que estamos hablando. Tenemos que, Porque de eso tenemos que aprovechar ahora las relaciones que estamos comenzando a cultivar con los árabes, que tienen grandes capitales y están dispuestos a invertir donde quiera que vean las posibilidades de recursos, de ganancias. Y bueno, estos grandes retos que requieren grandes inversiones, pero también podrían generar unos enormes beneficios, ¿no? claro, ¿sabes cuál es nuestra ventaja? Que tenemos agua. Tenemos agua, exactamente. Ya, sí, esa es nuestra enorme Este es el ventaja. gran capital nuestro. Ese es nuestro gran capital que no podemos, cuando te mencionaba que estamos desapareciendo ecosistemas, eso hay que prestarle mucha atención. O sea, no podemos estar colmatando los ecosistemas. Colmatando es perder la profundidad del ecosistema. No podemos estar aterrando los ecosistemas, disminuyendo su extensión, disminuyendo su área, porque ese es nuestro gran capital, el agua. Es que si uno viaja por ahí,
pues te das cuenta, Pablo, que el agua es escasa. Para que tengas una idea de lo que estamos hablando, Pablo, el 98% del agua de nuestro planeta es agua de mar, agua de mar. Ya nos queda un tres por Israelíes la han ciento. convertido en agua potable, ¿no? Sí, pero es costoso, se hace a través de, Ujú. lo hacen en las islas, a través de ósmosis inversa, eso es muy costoso. Y para poblaciones grandes, pues sería muy costoso eso. La tecnología está inventada, pero la aplican en las islas, que hay menos gente. Volvemos a hablar Pero de nuestros amigos árabes, es correcto. que Entonces, ahora, con el 3, mayor que te razón, quedes son con este muchos dato, amigos nuestros. menos del 1% del agua de nuestro planeta está sobre el planeta, sobre la corteza terrestre. Es decir, menos del 1%. O sea, eso entiéndase agua de ríos y agua de lagos. El Menos del 99% 1%. está subterráneo. Hay más agua subterránea. No, dentro de ese tres por Ah, ciento ajá, hay 2% de agua subterránea y un 1% que es lo que usted ve como lagos, lagunas, ciénagas. ajá. Entonces, este ecosistema debemos tratarlo como un bebé, como el tratamiento que uno le da a un ser humano a temprana edad, sin un cuidado extremo. O sea, estos ecosistemas que nos pueden parecer grandes, no son grandes, son escasos. Afortunadamente nosotros los tenemos, por eso nos están mirando, Pablo, porque es que aquí está el agua. Sí, con algunas cositas que hay que eliminar, eso está inventado y se elimina y se deja en mejores condiciones. Muy bien. Ya, se pasa por una parte de tratamiento y listo. Bueno, mi estimado Iván, volveremos a charlar porque este es un tema amplio y que requiere Muy amplio, claro. mucho cuidado, mucha atención, mucha concentración y sobre todo gran inversión y buenos contactos. Ahí están los árabes para hablar con ellos. Ok. Muchas gracias, Iván. Gracias por invitarme y espero que te haya servido mucho Claro esta que sí, charla. creo que nos sirve muchísimo. Iván León es doctor en Oceanografía y Geología de Costas y es profesor de la Universidad del Atlántico. Ya volvemos.